¿Qué piensan? Regresamos a Radio Análisis, son las 9 de la mañana con 37 minutos. Les contábamos más temprano, de hecho estuvo ahí nuestra colega Natalia Palma entregando un completo informe respecto de lo que fue ayer el lanzamiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, una instancia que tiene como propósito sentar las bases para una solución de mediano y largo plazo en materia de tierras y reparación para las comunidades mapuche y a su vez mejorar la convivencia de los habitantes de las regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Ese es por lo menos el enunciado que tiene esta comisión. Y para hablar respecto de este tema está junto a nosotros la antropóloga e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Natalia Caniguán, a quien le damos la bienvenida. Natalia, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a este espacio. Sí, preguntarle en primer lugar, ¿no?, respecto de lo que fue este lanzamiento durante la jornada de ayer, ¿cuál es la visión que tiene, ¿no?, respecto de esta comisión y también respecto de las expectativas que se han generado en torno a la misma? Sí, a ver, yo creo que era una comisión esperada, toda vez que el anuncio fue realizado el año pasado en la visita presidencial, en una de las tantas visitas presidenciales. Pero creo que a la vez ese anuncio y este tiempo que pasó generó cierto como desconcierto o cierto como no saber qué estaba pasando porque había como mucho secretismo, era como muy oculto el proceso de enunciar la comisión, quiénes iban a ser los comisionados y demás. Entonces creo que es como un sentimiento ambiguo, era algo esperado, pero también ahora se siente medio tardío. Y también con estas figuras políticas que también hay que ver cómo va a ser el desarrollo mismo de la comisión, en toda vez que tiene un objetivo bastante técnico, no obstante los nombres que se mostraron ayer son bastante políticos, entonces hay que ver ahora cómo va a ser esa bajada o ese otro grupo de trabajo que debiese estar acompañando toda esta comisión. Ahora, Natalia, durante la ceremonia de ayer, el presidente Gabriel Boric le puso un objetivo bastante ambicioso, en el sentido de que dijo que tengo la esperanza que esta comisión siente las bases para una solución duradera para la zona. ¿Se podrá llegar a ese punto? Creo que la comisión tiene elementos súper interesantes como es este catastro a realizar, esta información a consignar, que es un poco la que nos va a decir, o se espera que es la que nos diga como este es el panorama, esta es la demanda, esto es lo que se puede restituir, cómo fue el proceso y demás. Yo creo que por una parte significa un proceso de esclarecimiento, de verdad, de situar las situaciones que han ocurrido, y en ese sentido puede ser un paso hacia una eventual nueva relación. No sé si hace una solución de la relación fallida que tenemos entre el Estado y el pueblo mapuche, pero sí puede ser un paso para entablar un mayor diálogo o una mayor cercanía. Ahora lo importante es que los resultados de esta comisión tengan alguna bajada posterior, lo que es un poco incierto toda vez que sabemos que esta comisión va a estar terminando su trabajo al finalizar también el gobierno, entonces sabemos que va a quedar ahí posiblemente en una nebulosa respecto a los resultados de esta comisión de trabajo. Ahora, profesora, efectivamente, a propósito de lo que usted mencionaba, ¿no?, de que lo que se converse o lo que se acuerde en esta comisión tenga una bajada que efectivamente se traduzca en hechos concretos, ¿no?, de cambio respecto de la situación actual de estas regiones. Pero si nos retrotraemos a experiencias recientes en el trabajo de la Convención Constitucional, hubo varias bajadas precisamente respecto de demandas históricas de los pueblos originarios de nuestro país, no solamente del pueblo mapuche, y que presentaron una resistencia muy importante, al punto que varios de los temas que se trataron en relación a los pueblos indígenas fueron utilizados como argumentos a favor de la campaña del rechazo en el plebiscito que se dio en esa ocasión. ¿Qué expectativas se pueden generar en ese sentido respecto de que efectivamente lo que se converse en esa comisión finalmente se traduzca en hechos concretos? Sí, aquí yo creo que es súper importante que este trabajo y todo lo que haga esta comisión a la vez se plasme como una situación de necesidad para el país y que por tanto como sociedad tenemos que hacernos cargo, porque es la única manera
de que como sociedad también nos sensibilicemos y entendamos por qué existen estas demandas, por qué están estas situaciones y por qué es necesario inclusive crear una comisión para que busque la solución a este tema. Es lo primero, porque si queda como una política aislada, como un grupo de trabajo cerrado, con todo un poco este secretismo que hubo este tiempo, la verdad es que cuesta entender la ciudadanía común y corriente, por así decirlo, por qué hay que hacer esto, por qué hay que eventualmente restituir esta deuda hacia el pueblo mapuche y hacia los pueblos indígenas. Entonces siento que tiene que ir acompañado de todo un proceso de sensibilización, de explicación de por qué llegamos, por así decir, a este punto y por qué es necesario tener soluciones a largo plazo, soluciones que escapan de las medidas que se han tomado tradicionalmente para asumir el tema indígena en el país, sino que es ir un paso más allá, donde también como país nos debiese poner en una nueva situación y un poco más en el contexto global de cómo se resuelve la relación con los pueblos indígenas. Entonces creo que es como un trabajo paralelo de la comisión, pero también que sea que tenga este sentido de comunicación y de que se entienda el trasfondo que hay tras todo este trabajo. ¿Y se ha hecho ese trabajo? ¿Lo ha visto, profesora? No, creo que lamentablemente eso es lo que nos falta y creo que, bueno, eso fue un poco también lo que ocurrió en el proceso constituyente, como tú bien mencionabas, el proceso constituyente pasado, donde precisamente el rechazo y muchas de las mentiras y fake news que se levantaron en torno al proceso se tomaron del tema indígena, caricaturizando las demandas, levantando falsedades respecto a lo que implican esas demandas. Entonces claramente ahí tenemos una deuda como sociedad en ese trabajo. Estamos conversando con la antropóloga investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, la profesora Natalia Caniguán, a propósito de esta instalación. Ya se realizó durante la jornada de ayer la ceremonia de lanzamiento de la Comisión por la Paz y el Entendimiento en el sur de nuestro país. Profesora, hay quienes han puesto también de relieve esta suerte de contradicción, ¿no?, que se da entre la instalación de esta comisión, que de hecho se llama Comisión por la Paz, y al mismo tiempo la mantención de los estados de excepción en el sur de nuestro país, con la consiguiente militarización de zonas importantes, como por ejemplo parte de la región del Biobío, prácticamente toda la región de la Araucanía, y ahora incluso también se está evaluando avanzar hacia la región de los ríos. ¿Cómo se pueden complementar ambas políticas? Sí, o sea, la verdad es que lo ideal habría sido que esta comisión estuviera en un contexto en que no estuviesen estas políticas de seguridad y de militarización que tenemos. Efectivamente, además, porque además cabe decir que llevamos más de un año en esta situación, entonces eso también nos está hablando de un debilitamiento en esa medida, toda vez que no puede ser que un estado de excepción, como bien lo dice su nombre, dice ser excepcional, tenga ya más de un año de duración en el territorio. Yo creo que eso va a ser uno de los elementos que tiene que considerar esta comisión, porque también han surgido organizaciones que han puesto este tema en la mesa, pues como que no podemos conversar si está esta medida de seguridad, porque podríamos decir, no estamos en condiciones de igualdad, sino que sabemos que el Estado está ejerciendo su peso y su poder. Creo que es algo que se debe revisar, porque también en esta lógica de que queremos sentar un nuevo paso, un nuevo diálogo, una nueva forma de relación, no debiésemos seguir haciendo lo que se ha hecho todo el tiempo hacia atrás, que es mantener estos estados de excepción o estas lógicas de seguridad y militarización. Y creo que ahí es un desafío de cómo este gobierno va a asumir finalmente la relación con el pueblo mapuche en particular, que es la zona que está militarizada, porque siento que ahí han habido una serie de ambigüedades y cambios en la forma de asumir el tema que han llevado a esta situación, y creo que se está respondiendo más a la coyuntura que a tener realmente una mirada política de cómo se quiere asumir este tema. Respecto de los diferentes temas que seguramente se van a abordar en esta comisión, uno de los que más expectativas genera es respecto del problema de la restitución de las tierras. Y en ese sentido, durante los últimos días conocimos algunas declaraciones respecto de alternativas a ese problema, como por ejemplo la del ex ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien incluso sostuvo que hay que abrirse a reparaciones en dinero. ¿Cómo se debe trabajar estas propuestas, estas soluciones? ¿Por dónde debiese ser el camino para efectivamente llegar a una propuesta o a una fórmula, por decirlo de alguna forma, que permita ir resolviendo esto? Yo creo que lo primero y el gran desafío de esta comisión, y especialmente el lado técnico que va a tener esta comisión, y que yo creo que es el trabajo más arduo,
es efectivamente tener el catastro de qué ocurrió con las tierras mapuches, pero como con la información, podríamos decir, objetiva, porque siempre tenemos como cifras al voleo, cifras que se manejan, pero necesitamos ya tener la información ordenada respecto a cuánta fue la pérdida territorial del pueblo mapuche, en manos de quién están hoy en día esas tierras, cuáles de esas tierras aún son posibles de restituir y por qué mecanismos son posibles de restituir. Y teniendo ese panorama y esa realidad que nos diga, esta es la demanda, esto es lo que existe, cuánto se puede cruzar, por así decirlo, nos va a dar el primer paso a cómo este es un área de eventual solución o de avance en esta relación. Y luego de eso, efectivamente, tenemos que tener la bajada pragmática, porque sabemos que no están las tierras completas que se debiesen devolver. Está la ciudad, están una serie de elementos que obviamente no se van a poder cambiar. Pero entonces, claro, hay que abrir la discusión entonces a estas otras formas de reparación que se pueden visualizar, y yo creo que también ahí la experiencia comparada con la realidad de otros países, de otros estados, puede ser también un buen elemento a considerar, pero también sobre todo con mucho diálogo con los territorios respecto a también cómo ellos ven estas formas de reparación, pero insisto, teniendo primero este panorama completo, no podemos pensar otras reparaciones si todavía no sabemos como el tema de tierras, que es lo principal, cuántas tierras son las que se pueden restituir en este momento. Ujú. Profesora, ¿cómo se le puede dar validez a esta comisión? Y lo digo porque efectivamente hay representantes de distintos sectores en ella, también hay representantes del pueblo mapuche, pero para decirle en simple y en rápido, Francisco Buenchumilla no representa a la totalidad del pueblo mapuche, Adolfo Millabur tampoco representa a la totalidad del pueblo mapuche, la diputada Nullado tampoco. Hay muchas comunidades que tienen su propia forma de ver e interpretar este problema. ¿Cómo se le puede dar validez a esta instancia tomando en cuenta toda esa diversidad? Yo creo que la principal forma de validar el trabajo de esta comisión es precisamente la metodología que se utilice para los catastros y para saber el estado de las tierras y lo que se puede devolver. Debiese contar esta comisión con una metodología aplicable tanto por la comisión, por las comunidades que quisieran como autoaplicarse la metodología, por así decir, para poder dar cuenta de su demanda de tierras y demás, de manera que todos estén conversando como en los mismos términos. Saber qué tipo de límites temporales se van a reconocer, qué tipo de procesos se van a reconocer. Siempre se habla del título de merced como este primer instrumento, no obstante sabemos que aquí también se quiere entrar al tema de las tierras antiguas, que serían las tierras previas a estos documentos de despojo estatal. Entonces creo que lo primero es sentar esas bases de esa metodología, cómo se va a realizar, qué trabajo se va a hacer y sobre todo quiénes van a estar atrás de esa metodología, por supuesto. Y yo creo que eso puede dar un grado de validez en el sentido de que todos vamos a conocer el mecanismo en el que se está trabajando y no va a ser a criterio, no va a ser a dedos, no va a ser así como yo creo que es así, sino que va a haber un instrumento que es el que nos permita o le permita a la comisión más bien, ¿verdad?, tomar luego las decisiones. Uh-huh. Por último, profesora, evidentemente esta comisión no puede estar sesionando siempre, ¿no? O sea, o para siempre. Tiene que ponerse ciertas metas, ciertos objetivos para ir viendo si es que efectivamente esta instancia está funcionando o no. ¿Cuál debiese ser ese piso mínimo, ¿no? que se debiese alcanzar pronto, me imagino, para tener una cierta certeza respecto de que este es el camino y podemos seguir por acá? Lo primero que yo creo que es precisamente demostrar luego cuál va a ser esa lógica precisamente de trabajo, porque claro, ya tuvimos el anuncio, pero no sabemos cómo se va a construir ahora ese trabajo. Entonces creo que sentando las bases de qué implica esta comisión, formas de trabajo, este trabajo técnico, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, cómo van a ir dialogando lo que haga este espacio técnico con este político, cuando se clarifique la hoja de ruta, bien concreta, podríamos decir que ya va a ser un primer paso como para poder centrar certezas y decir si sí, es lograble, se puede llegar, quizás esto no va a alcanzarse, demás, pero tener ahí un plano más de realidad, porque efectivamente ahora lo que tenemos son los comisionados que tienen que entregar un informe a finales de 2024, pero hay una nebulosa en torno a cómo se va a llegar a ese informe o a ese trabajo. Entonces creo que eso es lo que es necesario que ahora se aclare, que ojalá la información también sea pública y abierta. Yo creo que no fue una buena estrategia todo este secreto que hubo todo este tiempo, donde se rumoreaban nombres hasta ayer, minutos antes del anuncio, andaban nombres por un lado, nombres por otro, que se subían, que se bajaban. Entonces, creo que eso no le hace bien porque habla como de algo que está medio secreto, medio enredado. Creo que aquí lo mejor es harta transparencia,
hojas de rutas claras, metodologías claras de cómo va a ser todo el proceso y que también todos nos podamos sentir partícipes de este proceso, en tanto estar presentando información o que hayan espacios de comunicación en que se pueda ir contribuyendo a este trabajo. Profesora Natalia Canihuana, antropóloga, investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, muchas gracias por haber conversado nuevamente acá con Radio Universidad de Chile y la esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego. Ahí está entonces la conversación con Natalia Canihuana a propósito de esta Comisión por la Paz y el Entendimiento en el sur de nuestro país, instancia que fue presentada ya de manera oficial durante la jornada de ayer y que tiene ahí un complejo trabajo por delante. Vamos a ver de qué manera va avanzando el trabajo de esta instancia. Por supuesto, vamos a estar informando acá en todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. 9 de la mañana con 53 minutos y con esta conversación comenzamos a despedir esta primera edición de Radio Análisis, agradeciendo la compañía. También, por cierto, invitándola a usted a que visite nuestro diario electrónico radio.chile.cl y todas nuestras plataformas en las redes sociales para enterarse respecto de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Y por supuesto también la invitación es a que siga junto a la 102.5 FM, a Radio Universidad de Chile y todas sus plataformas, porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo, pero también acompañe la programación de la red de radios que piensan a lo largo y ancho de nuestro país y también del canal de televisión Uchile TV. Gracias a todo el equipo de la radio, en especial a Ricardo, a Manuel, a Natalia, a Tito, también que está desde temprano presente acá en la radio, y nos